Increíbles transformaciones. Millonario descubre a su empleada haciendo hablar a su hijo mudo y, Alejandro, un astuto empresario de 45 años, triunfaba en la jungla de concreto que es la Ciudad de México. Pero detrás del brillo de su éxito, había un vacío que lo devoraba lentamente. Reuniones interminables, contratos millonarios y el eco de su propio nombre resonando en los salones de poder no llenaban el vacío que había dejado su madre al enseñarle lo que significaba la familia. Risas olvidadas, momentos sencillos, todo se perdía entre el ruido ensordecedor del tráfico y la fugacidad de las horas laborales. ¿Es esto lo que quería ser?, se preguntaba, con el corazón encogido en una lucha que parecía interminable. Las cosas empezaron a cambiar cuando contrató a Carla, una joven asistente que traía consigo una chispa de vida. A sus 28 años, su energía contrastaba con el desánimo que había impregnado la oficina. Pero había algo más en Carla. Mientras los demás disfrutaban de elegantes almuerzos, ella desaparecía cada tarde para cuidar de Samuel, su hermano pequeño, un niño que simplemente deseaba ser escuchado. Alejando su mirada del mundo empresarial, Alejandro la observaba. Un día, su curiosidad lo llevó a preguntarle sobre la dedicación que ponía en enseñar a Samuel un método de comunicación alternativo que ella misma había inventado. Las palabras de Carla despertaron algo dormido dentro de él. La pasión con la que hablaba de su hermano y la esperanza que emanaba hicieron eco en los recovecos de su mente. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Qué estaba haciendo con su vida?, se preguntaba. Mientras su mente viajaba entre el peso del éxito y el desdén hacia sus propias elecciones, la risa infantil de Samuel parecía sonar en sus oídos, una sinfonía que no lograba recordar. Se sentía como un extraño en su propio reflejo, una figura recubierta de dinero, pero despojada de la esencia que su madre le había inculcado. La conexión que empezó a forjar con Carla se alimentaba de complicidad. A medida que compartían más momentos, él se debatía entre sus ambiciones corporativas y el deseo de ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. ¿Era posible que un simple método de comunicación pudiera cambiar vidas? Se cuestionaba, al tiempo que laceraba su propia conciencia por haber descuidado lo verdaderamente importante. Sentía que el mundo de números y ganancias había cubierto su corazón de una coraza que ahora ya no podía soportar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión en su pecho aumentaba. Alejandro recordaba la imagen de su madre, sonriendo mientras le enseñaba valores que había olvidado en su lucha por el éxito. Una reunión decisiva se acercaba, donde su imperio estaba en juego. Sin embargo, mientras discutía cifras y estrategias, su mente se deslizaba hacia Carla y Samuel. ¿Cómo podría seguir por este camino, ignorando sus vidas, mientras ellos luchaban contra la adversidad? El dilema se tornó angustiante. Enfrentado con su poder y su vacío, Alejandro sabía que el momento de tomar una decisión estaba a la vuelta de la esquina. La mirada de Carla se posó sobre él, colmada de anhelos, y su mundo se tambaleó. ¿Era suficiente tener dinero y reconocimiento si se sentía completamente solo? En medio de ese mar de preocupaciones, comprendió que su vida podía cambiar por completo en un instante. La pregunta resonó en su mente como un eco que se intensificaba: ¿qué harías si tu legado fuera él? ¿Amor y no el dinero? Alejandro se encontraba frente al espejo de su oficina, la luz tenue apenas iluminaba su figura cansada. La imagen que reflejaba le parecía ajena, un hombre que había escalado las montañas del éxito profesional, pero que había dejado de lado sus verdaderos deseos. En ese momento, la voz de Carla resonó en su mente: ayudar a Samuel ha sido lo más gratificante de mi vida. Esa frase le despertó una inquietud que se transformó en un grito interno. ¿Cómo podía él, un hombre de negocios que había conquistado el mundo de las finanzas, sentirse tan insignificante? Era como si una sombra de duda se hubiese apoderado de su ser.
Esa noche decidió que debía buscar respuestas a su descontento, así que se sentó con un cuaderno en la mano, un gesto tan simple que hacía años no realizaba. Frente a él comenzó a bosquejar sus pensamientos, lo que había perdido, sus miedos, sus anhelos olvidados y, lo más importante, cómo podía contribuir al bienestar de Samuel y Carla. Deseó expresarle a Carla su admiración, su deseo de involucrarse en la vida de su hermano, pero también el temor a abrirse. El abismo entre su vida profesional y una conexión emocional genuina era demasiado grande. La noche avanzó y su análisis pasó de la simple reflexión a un plan. Quería involucrarse más en la vida de Samuel, conocer su mundo, experimentar los desafíos que enfrentaba y, de ser posible, contribuir con su crecimiento. ¿Podrías hacerlo? ¿Podía dejar atrás la imagen pulida del empresario exitoso y mostrar vulnerabilidad? Ese interrogante lo asustaba y emocionaba a partes iguales. El día siguiente, Alejandro tomó una decisión valiente. Buscó a Carla y la invitó a almorzar. Quería hablar sobre Samuel, pero aún se notaban los nervios en su voz. He estado pensando en tu hermano, comenzó, el sudor perlando en su frente. Me gustaría entender más sobre su situación y ver cómo podría ayudar. La sorpresa en los ojos de Carla era evidente, y por un instante, Alejandro temió haber cruzado una línea que no quería. Sin embargo, lo que vio a continuación fue pura gratitud. Sería increíble, Alejandro. Samuel necesita más apoyo del que imaginas. Puedo mostrarte el método que hemos estado usando, respondió ella con una chispa de esperanza que iluminó el lugar. Esa conversación no solo conectó sus mundos, sino que le dio vida a una nueva relación, una que se basaría en un cambio auténtico. Durante las siguientes semanas, dividido entre sus responsabilidades laborales y su nuevo compromiso personal con Carla y Samuel, Alejandro empezó a ver su mundo de una manera diferente. Descubrió un nuevo sentido de propósito al involucrarse en el proceso de enseñanza para Samuel. Bajar de la cima de su vida empresarial al nivel de un niño no fue fácil, pero cada risa, cada nuevo avance de Samuel o cada mirada agradecida de Carla valían cada esfuerzo. Sin embargo, a medida que se acercaba la crucial reunión con sus socios, una sombra de inquietud se cernía sobre él. Un dilema auténtico se había instalado en su vida. ¿Qué haría si al seguir este camino de ayuda y descubrimiento personal tuviera que renunciar a su vida profesional? Lo que una vez fue su pasión ahora competía con un llamado interior que no podía ignorar. La confrontación era inminente y él lo sabía. El día de la reunión llegó y Alejandro se sentó en la sala, rodeado de sus colegas. Las cifras y los gráficos danzaban ante sus ojos, pero su mente se encontraba en otra parte. Lo que había empezado como una búsqueda por llenar su vacío se transformaba en una decisión de vida o muerte, no solo para su carrera, sino para su esencia como ser humano. Sigo siendo un empresario, pero también quiero ser más que eso, pensó, mientras su mente luchaba por definir su futuro. La mirada de Carla aparecía en su mente, llena de esperanza. Consciente de que debía compartir su nuevo camino con ellos, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo a sus socios, sino a sí mismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por lo que amaba? El eco de su pregunta reverberó en la sala, un instante antes de que decidiera abrir la boca. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la presión de la sala se intensificaba. Sabía que esta reunión no era solo una formalidad corporativa, representaba un punto de inflexión en su vida. Los rostros de sus socios lo miraban expectantes, cada uno con un interés particular. Sin embargo, lo que más pesaba era la carga de representar dos mundos opuestos, el triunfador empresarial y el hombre en busca de propósito. Siento que debo ser honesto con ustedes, comenzó, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. He estado viviendo en un dilema. Desde hace un tiempo, me encuentro cuestionando no solo mis metas, sino el impacto que tengo en el mundo. Hay algo más grande que simplemente generar ganancias, continuó, mientras el silencio se hacía más palpable. Sus colegas se intercambiaron miradas de sorpresa. Alejandro podía percibir cómo el escepticismo comenzaba a brotar entre ellos, preguntándose si había dejado de lado su enfoque pragmático. Pero la necesidad de expresar estos sentimientos era abrumadora.
Me he involucrado en ayudar a una persona que enfrenta desafíos y ha transformado completamente mi perspectiva sobre el éxito. La súbita mención a Samuel y el trabajo con Carla generó fricciones. Algunos de sus socios se mostraban curiosos, mientras otros parecían incómodos. ¿Y qué pasa con nuestra proyección de ganancias? ¿Cómo se traduce eso en beneficio para la empresa?, preguntó una voz incisiva, típica de Mariana, su colega más pragmática. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se sentía entre la espada y la pared, pero eso lo había llevado a este punto. Sintió destellos de inseguridad invadirlo, los años construyendo una carrera de prestigio pasaban por su mente en un instante. Pero la imagen de Samuel, las risas de un niño mientras aprendían juntos y el brillo en los ojos de Carla le dieron un nuevo impulso. Esto no es solo un sentimiento, respondió Alejandro con determinación creciente. Es un compromiso. Cada vez que ayudo a Samuel a hablar, a encontrar su voz, encuentro la mía. Estoy considerando canalizar mi energía para generar un impacto real, no solo en números, sino en vidas. La reafirmación de su misión lo llenó de valor y confianza. Tras un tenso silencio, uno de sus socios, Andrés, habló. ¿Y cómo planeas equilibrar ambas cosas? Sabemos lo que se necesita para llevar a nuestra empresa adelante. No puede haber distracciones. En su mirada había una mezcla de duda y un atisbo de curiosidad. Alejandro se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a sus socios, sino a toda su vida profesional. No pretendo desatender la empresa. Lo que ofrezco es la oportunidad de redefinir nuestro éxito. ¿Y si pudiéramos ser un modelo a seguir en la comunidad? Estoy convencido de que el éxito también se mide en la forma en que impactamos a los demás, no solo en nuestras ganancias. Sintió que cada palabra lo acercaba más a una verdad que había estado evadiendo por años. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Algunos de sus colegas asintieron lentamente, con la mirada cargada de reflexión. Había comenzado el diálogo, aunque aún había muchos escollos en el camino. Al terminar la reunión, Alejandro no sentía alivio, sino un nuevo ímpetu que le palpitaba en el pecho. Había enfrentado sus temores y compartido su verdad. Sin embargo, el futuro no parecía ser menos incierto. En las semanas siguientes, no solo tendría que demostrar a sus socios que su enfoque podía ser viable, sino también lidiar con el temor de que su nueva búsqueda de significado pudiese llevarlo a perder lo que había construido. Más que un empresario, estaba en la frontera de convertirse en un agente de cambio, pero la presión iba en aumento. Cuando coincidió nuevamente con Carla y Samuel, se dio cuenta de que la conexión que había forjado era más profunda de lo que entendía. Pero el momento de cuestionar por completo sus convicciones estaba cerca. Mientras Samuel progresaba, Alejandro se hallaba al borde de un descubrimiento personal que podría cambiar su vida para siempre. ¿Y si lo que había hallado en la vulnerabilidad se convirtiera en la clave para romper los muros que había construido durante años? La siguiente decisión no solo marcaría su futuro, sino el destino de todos los que lo rodeaban. La pregunta resonaba en su mente, ¿estaba realmente listo para todo lo que estaba por venir? La vida de Alejandro comenzaba a resquebrajarse en los bordes. Cada conversación con Samuel lo llevaba a un lugar que no había previsto, un rincón de su alma donde los ecos de su ambición empresarial chocarían con la necesidad de significado. Mientras se preparaba para un almuerzo con sus socios, no podía evitar que la angustia se aferrara a su pecho. El contraste entre su mundo profesional y su compromiso con Samuel se hacía más evidente a medida que la relación con el niño se profundizaba. El restaurante al que asistieron sus colegas era elegante, con una atmósfera de negocios que lo ponía aún más nervioso. Sus socios discutían cifras y proyecciones, mientras él se sentía como un intruso en su propia vida. Durante los primeros minutos, Alejandro hizo esfuerzos por participar, pero sus pensamientos divagaban hacia cómo sería la próxima sesión de terapia con Samuel. ¿Qué nuevas palabras lograrían construir juntos? ¿Sería capaz de guiarlo un poco más hacia la luz? ¿Alejandro? ¿Te encuentras bien? La voz de Mariana lo trajo de vuelta a la habitación. Lucía preocupada, lo cual no pasó desapercibido para él. Había un destello de juicio en sus ojos, como si su reciente cambio de prioridades hubiese sembrado dudas en su capacidad profesional. Sí, estoy bien. Solo contemplando algunas cosas. Su respuesta fue evasiva,
pero Mariana no era fácil de engañar. Lo que nos dijiste la otra vez tiene peso. Pero, ¿estás seguro de que puedes hacer ambas cosas? No es fácil llevar la empresa adelante y, al mismo tiempo, involucrarte profundamente en esto. La sinceridad en su tono era palpable. Alejandro sintió una ola de frustración interna. La pregunta lo hirió, revelando su mayor temor, la posibilidad de no estar a la altura de la tarea. Sin embargo, en lugar de permitir que la duda lo consumiera, decidió usar esa conversación para explorar su inquietud. Creo que se puede hacer un cambio real sin dejar de lado lo que he construido. Al contrario, creo que esta experiencia podría incluso enriquecer nuestra empresa. Imagina un proyecto que integre las habilidades de Samuel y otros niños como él. Podríamos marcar una diferencia y, a la vez, innovar en el mercado. La voz de Alejandro sonó más firme de lo que se sentía internamente. Mariana lo observó con atención, como si analizara su sinceridad. Es arriesgado, Alejandro. ¿Realmente crees que los inversores estarán dispuestos a apoyar una iniciativa como esa? Este es un juego de números y cuanto más alto sea el riesgo, mayor será el costo. Las palabras de su colega lo llevaron a reflexionar. A lo largo de su carrera, siempre había manejado el riesgo como parte integral de su éxito. Pero ahora se trataba de algo que no podía medirse en cifras. La posibilidad de relacionar su negocio con un impacto social era un territorio inexplorado, pero cargado de significado. Mientras el almuerzo continuaba, su mente trabajaba en 1000 direcciones. Los problemas financieros y las inversiones siempre habían sido sus puntos de enfoque, pero estaba claro que había algo más que necesitaba atención en su vida. Su deseo de desarrollar algo significativo lo impulsaba a reexaminar todo lo que conocía sobre el éxito y cómo una nueva visión podría abrir oportunidades inesperadas. Al despedirse de sus socios, sintió la mirada inquisitiva de Mariana sobre su hombro, pero la incomodidad le dio un impulso renovado. La inseguridad había hecho un hueco suficientemente grande como para que permitiera crecimiento en su interior. Mientras caminaba hacia el coche, pensaba en cómo podría articular su visión en la próxima reunión, pero también en cómo definiría su propio liderazgo. La pregunta de si estaba listo para todo lo que venía seguía pesando en su mente. Pero, al fin y al cabo, la verdadera prueba no era solo sobre sus ideales, sino su capacidad para llevarlos a cabo. Mientras se sentaba al volante, una nueva resolución se apoderó de él. Era hora de alinear su futuro en dos frentes, el personal y el profesional. El siguiente paso exigía valentía. Alejandro decidió enfrentarse no solo a su propio escepticismo sino al de sus colegas. Buscaría aliados entre sus socios, empezando por David, quien había demostrado ser receptivo a ideas innovadoras en el pasado. Con este propósito claro, Alejandro comprendía que cada encuentro, cada conversación, sería vital. A medida que se adentraba en este nuevo camino, una pregunta más se sumaba a las anteriores: ¿podría realmente transformar su vida y hacer que los demás creyeran en su visión, o sería solo un sueño pasajero? La respuesta estaba por descubrirse en el siguiente desafío que se avecinaba. Alejandro entró en su oficina sintiendo que un torrente de propósitos lo impulsaba. Con la idea de alinear su vida personal y profesional, el primer paso era hablar con David. Su colega siempre había mostrado un interés genuino por las innovaciones y trabajaron juntos en varios proyectos exitosos. Hasta ese momento, Alejandro solo había compartido su inquietud sobre el cambio personal, pero ahora debía ser más abierto sobre sus planes. La tarde se deslizó lentamente, pero su mente no paraba de girar en torno a lo que significaba lanzarse a lo desconocido. ¿Cómo presentaría su idea sobre el vínculo entre su trabajo y la terapia de Samuel? La ansiedad lo guió a revisar múltiples enfoques posibles. Podía ser tentador limitar su propuesta a un esquema de negocio tradicional, pero Alejandro sabía que el éxito real no se medía solo por los números. Tenía que conectar emocionalmente. Finalmente, cuando David llegó, Alejandro sintió que era el momento adecuado. «David, ¿podemos hablar un momento?». La forma en que se dirigió a él, con un tono calmo pero firme, estableció un aire de seriedad que inmediatamente captó su atención. Ambos se sentaron y, sin rodeos, Alejandro compartió su visión. Habló de la oportunidad de construir un proyecto que no solo impactara en la vida de los niños como Samuel, sino que también captara la atención de los inversores.
Imagínate un programa que muestre cómo la creatividad y la inclusión pueden ser parte integral de nuestros productos. Este podría ser el próximo paso para la empresa. Ser pioneros en un campo que otros no han explorado, expuso Alejandro con una pasión que, sin saberlo, comenzó a apoderarse de su voz. David lo escuchó con interés, pero su ceño fruncido revelaba sus dudas. Es una idea radical, Alejandro. Pero debo ser honesto, no todos estarán de acuerdo. Algunos colegas podrían verlo como un riesgo excesivo. Pero quizás lo que estamos haciendo ahora es el verdadero riesgo, respondió Alejandro, con un fervor inesperado. Al no explorar una vía que combine nuestra habilidad para innovar con un impacto real en la sociedad, podemos quedarnos estancados. Innovar no significa solo cambiar productos, también significa cambiar vidas. La convicción de Alejandro resonó en la sala, y aunque su exposición inicial había sido recibida con escepticismo, el cambio era palpable. David sintió que su crítico interno comenzaba a ceder, lo que lo condujo a plantear un nuevo ángulo. Si logramos un prototipo y obtenemos buenos resultados, podría atraer atención positiva. Pero primero, necesitaríamos crear un modelo que convenza a los demás. Exactamente, Alejandro asintió, viendo que David se sumaba a la corriente de ideas. La charla se transformó en una lluvia de propuestas creativas, mientras ambos empezaban a considerar cómo involucrar a los niños. Desde talleres hasta colaboraciones con profesionales de la educación y la salud mental, el paisaje de posibilidades abría nuevas vías. No obstante, el entusiasmo esbozaba una sombra de duda en Alejandro, y aunque las ideas eran prometedoras, la presión por tener el apoyo unánime de la empresa seguía acechando. Por momentos, su mente tambaleaba entre la visión del cambio y la realidad del riesgo. Estoy listo para presentar esto a los demás, repetía en su cabeza. Conforme la conversación se enfriaba, Alejandro decidió que el siguiente paso era forjar no solo vínculos de confianza con David, sino crear un sentido de urgencia. Para ello, propuso realizar una reunión con el resto del equipo, un espacio donde pudieran expresar sus inquietudes y construir la iniciativa juntos. Si los convencemos de que esto no es solo una idea loca, podríamos despertar el interés real de la empresa. Mientras abandonaba la oficina, Alejandro sintió que un cambio sutil ya había comenzado. Las dudas no desaparecieron, pero la posibilidad de transformar su vida y la de otros lo impulsaba hacia adelante. Las siguientes horas serían decisivas. En su mente resonaba la pregunta, ¿estaba preparado realmente para dar el paso que podría definir su legado? Al final del día, la reunión se convertiría en un crisol de desafíos y oportunidades. Pero más importante aún, en cada cara presente, contemplaría una parte de su integración como líder, ese líder dispuesto a arriesgarlo todo por algo más grande que sí mismo. Alejandro se despertó temprano al día siguiente, con la mente en ebullición. La reunión que había propuesto no era una simple continuación de su conversación con David, sino un punto de inflexión en su vida profesional y personal. La idea de abrir la puerta a un proyecto que podía marcar la diferencia lo llenaba de un ardor nuevo, pero también trajo consigo un torrente de preocupaciones sobre cómo sería recibido por el resto del equipo. Mientras se duchaba, sus pensamientos giraban en torno a cada miembro del equipo. Conocía sus habilidades, sus miedos y sus aspiraciones. Sin embargo, había un vacío relativo que lidiar, muchos de ellos preferían la seguridad de lo conocido, y Alejandro sabía que su propuesta desafiaba esa comodidad. ¿Cómo puedo motivarlos a abrazar lo desconocido?, se preguntó, mientras el agua caía como una lluvia suave pero constante. En el camino a la oficina, sus manos temblaban levemente al sostener el volante. El tráfico habitual parecía más lento y tenso que nunca. La imagen de la reunión se proyectaba en su mente, él, parado frente a sus colegas, expuesto, deseando que no lo resignaran al papel de soñador. Si no arriesgo ahora, ¿cuándo lo haré?, reflexionó, encontrando un destello de determinación en medio de la ansiedad. Al llegar, se despojó lentamente de la incertidumbre al llegar a su escritorio. Cada tarea que completaba servía como un pequeño ritual de preparación mental. La disposición de su espacio, la organización de sus documentos, e incluso la selección de su corbata, todo se sentía como una preparación para un combate personal. Tenía que recordar su propósito, se trataba de más que un proyecto,
era la posibilidad de tocar vidas. La hora de la reunión llegó y, al entrar en la sala, una oleada de miradas curiosas se dirigió hacia él. Su intuición le indicaba que había dos grupos diversos, aquellos intrigados por la idea y otros que parecían escépticos. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de cada mirada, y les invitó a encontrar su lugar en la conversación. Comenzó relatando su visión, entrelazando su historia con la de Samuel, su propio compromiso con el cambio. Esta conexión personal era clave, y durante su discurso se notaba el cambio en la energía del espacio. Las sillas crujían a medida que sus colegas se reposicionaban, algunos apuntando en sus cuadernos, otros intercambiando miradas que indicaban un interés creciente. Fue en el momento cuando planteó la idea de un prototipo donde el diálogo interior de Alejandro se tornó decisivo. ¿Era suficiente una propuesta idealista sin un plan práctico que lo sustentara? La pregunta lo asaltó como un eco creciente. Con una voz firme, desglosó los pasos siguientes, la forma en que cada departamento podría contribuir y los beneficios tangibles que podrían obtener, incluyendo la mejora en la imagen de la empresa. Sin embargo, lo crítico no fue solo la presentación de su propuesta, sino cómo enfrentaría la resistencia que podría surgir. Uno de sus compañeros, Andrés, se atrevió a cuestionarlo. Todo suena hermoso, pero el mercado es complicado. ¿Y si fracasamos? ¿Qué pasa con nuestras carreras? Alejandro lo miró directo a los ojos. Pero si no intentamos, ya hemos fracasado. La innovación conlleva riesgos. Sin embargo, si lo hacemos juntos, no solo seremos parte de un cambio en la compañía, sino que también crearemos un legado. Un silencio denso llenó la sala, cada persona reflexionaba sobre lo que la implicación de sus palabras significaba. Finalmente, su mirada se posó en David, quien asintió lentamente, indicando que se unía al impulso colectivo. Esa conexión inesperada entre los dos propició un momento decisivo, una oportunidad para la transformación de todos. El clamor interno de Alejandro se convertía en una fuerza externa colectiva, pero las dudas seguían reverberando. Había logrado avanzar, pero la resistencia no era la única adversidad. Dentro de él, había un temor crónico que no había enfrentado del todo, y si su vulnerabilidad también se convertía en su mayor debilidad. Como la reunión concluía, los murmullos indicaban que había logrado despertar un interés genuino, pero la inquietante pregunta persistía: ¿podría realmente guiar a su equipo a lo desconocido? Un nuevo enemigo se alzaba en su mente, la duda de su liderazgo lo seguiría, mientras se preguntaba qué necesitaría para realmente sentirse preparado. Mientras se despedía del equipo, Alejandro sintió que la sala quedaba impregnada de una energía renovada. Sin embargo, la llegada de un mensaje de texto inesperado en su teléfono haría tambalear su determinación una vez más, introduciendo un nuevo conflicto que resonaría profundamente en el corazón de su propuesta. ¿Qué gravitaría en su nuevo camino? ¿Cómo afectaría eso su misión de transformar no solo su empresa, sino su propio destino? Alejandro miró la pantalla del teléfono, la vibración del mensaje interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de su madre, que compartía la noticia de un problema de salud que había surgido con alguien de su familia. La preocupación lo envolvió como una manta fría. ¿Cómo lidiar con esto ahora? Al cerrarlo, la ansiedad comenzaba a entrelazarse con un sentido de urgencia. No solo se trataba de su proyecto, su familia también necesitaba su atención. La presión se intensificaba, un recordatorio de que su viaje hacia el liderazgo no solo involucraba a su equipo, sino su propia estabilidad emocional. Sentía el peso de ese dilema balanceándose en su mente: ¿debería priorizar su carrera o su familia? Una mezcla de emociones revoloteaba dentro de él mientras recogía sus cosas y salía de la oficina. Sabía que no podía huir de la realidad familiar, pero también entendía que su éxito profesional podría influir en cómo ayudaría a sus seres queridos. ¿Era esto una distracción o una nueva motivación? Al llegar a casa, el ambiente era diferente. La calidez de su espacio personal lo reconfortaba, pero su mente estaba en un torbellino. Se sentó en la mesa del comedor, rodeado de papeles y notas de su propuesta. Al mirarlos, recordó las miradas de sus compañeros, la forma en que su discurso encendió una chispa en algunos y lanzó dudas en otros.
La lucha por mantener esa energía viva lo empujó a evaluar sus propios motivos, su deseo de cambiar la cooperación en su empresa se entrelazaba con una necesidad más profunda de ser un referente positivo, no solo como líder sino como hombre de familia. Mientras se tomaba un momento para reflexionar, recordó su infancia. Las enseñanzas de su padre sobre la responsabilidad y el compromiso se entrelazaban con las visiones de un futuro que nunca imaginó. Sin embargo, la inseguridad presente al enfrentar a su equipo lo llevó a cuestionar si era el hombre que su familia necesitaba en estos momentos de incertidumbre. Decidió, entonces, que era momento de un cambio personal. No solo en su carrera, sino en la forma en que percibía la vida. Ignoró las voces que le decían que no podía equilibrar ambas facetas y comenzó a pensar en una nueva estrategia, y si pudiera integrar su vida personal y profesional, se dispuso a escribir en su cuaderno. Me convertiré en el líder que mi familia necesita. Seré el ejemplo de resiliencia. Cada palabra era un paso hacia la transformación. Comenzó a borronear ideas sobre cómo involucrar a su equipo en su vida personal, cómo compartir sus retos y motivar a otros a hacer lo mismo. Era una decisión audaz, abrirse de una manera que desafiara su propia forma tradicional de liderar. Cada línea que escribía penetraba en su mente, conjurando una imagen más amplia de lo que podía lograr. Sin embargo, en el fondo, un nuevo tipo de miedo apareció, y si al ser más vulnerable, perdía respeto ante su equipo, el sol comenzaba a caer, lanzando sombras largas por la habitación, reflejando el cambio en su interior. Alejandro sintió que el tiempo se detendría cada vez que contemplaba los caminos que tenía ante sí. Las posibilidades se multiplicaban, pero también las dudas. Sin embargo, fue mientras intentaba decidir su próximo paso que encontró un mensaje en su correo electrónico que lo hizo estremecer. Era de un inversor clave, solicitando una reunión urgente para discutir los próximos pasos del proyecto. La presión se intensificaba, y la necesidad de demostrar su valía se tornaba abrumadora. ¿Podría Alejandro enfrentar no solo los desafíos en el trabajo, sino también la carga de su responsabilidad familiar? El momento para canalizar su transformación se acercaba, y la pregunta lo perseguía. ¿Estaba preparado para dar un salto hacia lo desconocido, a costa de su comodidad? Mientras apagaba la luz, una nueva resolución floreció en su interior. El verdadero liderazgo comenzaba con la aceptación de su vulnerabilidad. Con la tensión a sus espaldas, Alejandro se dejó llevar por la incertidumbre, preparado para el nuevo desafío que le aguardaba. El futuro podía ser incierto, pero su resolución de no rendirse se transformaba en un faro. ¿Podría esta dualidad entre lo personal y lo profesional ser la clave para su éxito o lo llevaría aún más hacia el abismo del fracaso? Las preguntas seguían cercling su mente mientras se enfrentaba a un nuevo día, un día que podría cambiar su vida por completo. Alejandro despertó con el oído atento a los ecos del silencio. Su mente ya estaba ocupada pensando en la reunión con el inversor, un evento que prometía ser crucial en su camino hacia el éxito. Mientras se preparaba para el día, se encontraba perdido en sus pensamientos, todavía pesando la delicada línea que separaba su vida personal de la profesional. Un nuevo día significaba nuevas oportunidades, pero también nuevos conflictos. Miró por la ventana mientras tomaba su café. El cielo gris reflejaba su estado interno. A pesar de las sombras que le seguían, sintió un destello de determinación. Había comenzado una transformación personal y sabía que no podía dar marcha atrás. Si quería ser el líder que su equipo necesitaba, tenía que comenzar a demostrar su autenticidad. Y autenticidad significaba enfrentar sus propios miedos. El camino hacia la oficina lo llevaba a reflexionar sobre cómo varias veces había otorgado un peso desproporcionado a las apariencias. La imagen del líder inquebrantable que había cultivado le había costado no solo su propia paz, sino también la conexión genuina con su equipo. Había llegado el momento de un cambio. Insistirse a sí mismo en ser vulnerable, compartir sus luchas, podría permitir que otros hicieran lo mismo, creando así un entorno de confianza. Al llegar a la oficina, sintió la presión acumulada en su pecho al constatar que sus colegas ya estaban en sus puestos. A pesar del nerviosismo, buscó formas de interactuar con ellos. Se acercó a un grupo que discutía acerca del proyecto. ¿Cómo creen que deberíamos proceder?, preguntó, tratando de sonar natural. Un silencio incómodo se apoderó del lugar.
Estarían esperando que él tuviera todas las respuestas, mientras los miembros de su equipo se miraban entre sí. Alejandro decidió dar un paso más allá. La verdad es que estoy lidiando con muchas cosas en casa últimamente, así que estoy aquí para aprender de ustedes también. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato, la tensión se disolvió un poco y las ideas comenzaron a fluir. Una colega, Sofía, tomó la delantera y expuso una estrategia innovadora que nadie había considerado. La pasión con la que habló lo tocó profundamente, trayendo consigo un alineamiento de intenciones. Alejandro sintió que una chispa encendía en su interior, algo que había olvidado. Por una vez, no estaba solo, su vulnerabilidad había acercado a su equipo, abriendo un canal de comunicación que antes no existía. La reunión con el inversor estaba a solo horas. Mientras preparaba su presentación, se dio cuenta de que el éxito no radicaría solo en los números, sino en cómo podía inspirar a su equipo a través de su viaje personal. Se sintió agradecido por el cambio que estaba ocurriendo dentro de él. Sin embargo, a medida que la hora de la reunión se acercaba, ese viejo miedo amenazó con refundirse en su estómago. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si sus esfuerzos por ser auténtico le costaban credibilidad? Se detuvo, respiró hondo y decidió que no sería una estrategia de salvación. En lugar de ocultar sus ansiedades, las convertiría en un motor de conexión. Cuando llegó el instante de enfrentar al inversor, Alejandro sintió que era su momento de verdad. Sintiendo el palpitar de su corazón, comenzó a presentar no solo cifras, sino también la historia del equipo detrás de esas cifras. Su honestidad sobre las dificultades que estaba atravesando resonó en la sala, convirtiendo la tensión en un momento de empoderamiento colectivo que ni él mismo había anticipado. Al finalizar, en lugar de cerrar con una cifra impactante, Alejandro dijo: estamos todos juntos en esto, no solo como números, sino como personas con historias. Nuestro éxito sucederá porque no solo somos un equipo, somos una familia. La reacción fue inmediata. El inversor, visiblemente conmovido, miró a Alejandro con renovado respeto. Era un riesgo el que tomó al abrir su corazón, pero, justo cuando pensó que sería el costo final, había dado en el clavo. Al salir de la reunión, una sonrisa brotó sin querer de sus labios. Había aprendido que el ser vulnerable podía ser una fortaleza, que la conexión humana era más valiosa que cualquier proyección financiera. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta de si podía mantener esta autenticidad en los tiempos difíciles persistía. De regreso a la oficina, pronto se encontró con una sorpresa que cambiaría por completo su perspectiva. Al encender la computadora, un mensaje inesperado apareció en su pantalla: la invitación para ser parte de un importante panel de liderazgo, una oportunidad que jamás había considerado. La presión aumentaba, pero también la posibilidad de influir en otros de una forma significativa. ¿Podría esta extraordinaria oportunidad ayudarle a consolidar la transformación que había comenzado, o sería un nuevo desafío que pondría a prueba su valía como líder? La incertidumbre se apoderó de él mientras contemplaba su próximo movimiento, con el telón de fondo del éxito y la búsqueda de su verdadera identidad como líder. La mañana siguiente, el eco del éxito de la reunión aún resonaba en la mente de Alejandro. Mientras revisaba el mensaje de la invitación al panel de liderazgo, la emoción se mezclaba con la ansiedad. Nunca había pensado en compartir su experiencia en un foro tan prestigioso. El temor a ser juzgado se manifestaba nuevamente. ¿Qué pasaría si su autenticidad resultaba inadecuada ante líderes consagrados? Con cada clic en su computadora, esa voz interna que tantas veces había intentado silenciar se hacía más fuerte. Tenía miedo de no estar a la altura, de que su vulnerabilidad se interpretara como debilidad. Sin embargo, reflexionó sobre lo que había aprendido en la reunión anterior. Podría ser que su mayor fortaleza provenga de ser genuino y de abrirse ante otros. Decidió no dejarse llevar solo por el miedo. Se sentó en su oficina y comenzó a esbozar algunos temas que podría tocar en el panel. Le interesaba cómo su propia búsqueda de autenticidad había impactado la dinámica de su equipo y la comunicación entre ellos. Escribirlo le proporcionó claridad. Parecía sencillo en teoría, pero sabía que estar frente a un público podría desbordar su valentía. Mientras tanto, su equipo había notado un cambio en él. Sofía, con su entusiasmo innato, lo abordó en un momento de descanso. Tu forma de liderar ha inspirado a todos a ser más abiertos. Hay una energía distinta en la oficina, le comentó,
suelta de palabras pero con una intensidad sincera, fue un aliciente. La idea de compartir cómo había comenzado a forjar una cultura de confianza dentro del equipo lo emocionaba. Parecía que la posibilidad de influir positivamente en otros estaba más cerca que nunca. Sin embargo, una parte de él se preguntaba si estaba listo para enfrentarse a líderes experimentados que tal vez habían forjado sus carreras a base de una imagen pulcra e impasible. Esa noche, Alejandro se sentó a reflexionar. Sus pensamientos eran un torbellino, cada éxito reciente lo empujaba hacia adelante, pero aquel temor a regresar a su antiguo yo lo mantenía anclado. ¿Podía realmente mantenerse abierto frente a esos líderes, sabiendo que el camino no había sido fácil? Se dio cuenta de que, al aceptar sus propias debilidades, había estado construyendo un nuevo tipo de confianza, un anhelo de honestidad que podría ser contagioso. Pero el verdadero desafío ahora era aplicar esa lección en un entorno donde, forzosamente, se esperaban presentaciones más formales. El dilema se profundizaba. La impronta que había dejado en la reunión con el inversor se manifestaba como un camino hacia adelante, pero el miedo a fallar en un escenario mayor aumentaba. Alejandro comprendía que no se trataba solo de él. Su misión era demostrar que las historias de vida también tienen cabida en los negocios, que cada líder debe hacer frente a sus propios desafíos para realmente conectar con los demás. De repente, recordó una frase que había oído alguna vez: la vulnerabilidad es el lugar donde reside la verdadera valentía. Esa idea empezó a reposar en su mente, inquietante y prometedora. Quizás era el momento de confiar en la fuerza que provenía de su autenticidad, y al hacerlo, podría también ayudar a otros a encontrar su propia voz. Antes de cerrar su computadora, decidió dar un paso más. Se envió un correo a su equipo, invitándolos a compartir sus experiencias y dificultades. Este sería un ejercicio práctico para él, un pequeño grupo de prueba de lo que significaría hablar en ese panel. En la soledad de su oficina, una nueva resolución empezó a nacer: debía ser un modelo a seguir no solo en el éxito, sino también en el proceso de enfrentar sus temores. A medida que se ocultaba el sol, Alejandro sintió que una decisión había comenzado a gestarse. Allí estaba él, en la encrucijada de su desarrollo personal. No solo quería transformar su propio liderazgo, sino también encender una chispa en quienes lo rodeaban. Sin embargo, a medida que se preparaba para este nuevo paso, una inquietante duda surgió: ¿qué pasaría si su propio equipo respondía con desconfianza? Esa incertidumbre lo llevó a cuestionar todavía más su camino. Con estas reflexiones, se dio cuenta de que la verdadera transformación estaba por suceder. Enfrente tenía no solo un panel que podría marcar su carrera, sino la oportunidad de descubrir qué tan lejos podía llegar su nuevo yo. Pero en medio de sus pensamientos, un mensaje de su jefe le llegó como un balde de agua fría. La convocatoria parecía una trampa, una advertencia de que su autenticidad podría ser malinterpretada. Y con esa notificación, la presión de mantener esa imagen de líder que había empezado a romper se intensificaba. Alejandro sabía que se acercaba un momento crítico, uno que testearía el verdadero significado de autenticidad. El corazón le latía con fuerza. ¿Estaría preparado para enfrentar la complejidad de esos sentimientos en un entorno que siempre había valorado la perfección sobre la sinceridad? Esa incertidumbre lo acompañaría hasta el próximo encuentro, donde la verdad estallaría como un trueno en su camino hacia el liderazgo genuino. Alejandro se encontraba en un punto de inflexión. La dualidad entre su vida personal y profesional ya no podía ignorarse. Como un río desbordado, sus emociones fluían, amenazando con inundar el control que había mantenido durante años. La reunión del panel de liderazgo, una oportunidad que podría catapultarlo a nuevas alturas, lo confrontaba con la pregunta más crítica de su viaje: ¿podía permitir que su vulnerabilidad lo guiara hacia un liderazgo auténtico? El día del panel llegó. En el camino, la ansiedad revoloteaba en su estómago como un mar de mariposas. Había algo profundamente liberador en compartir su historia, pero también un miedo que lo mantenía anclado, temeroso de ser juzgado por aquellos que habían alcanzado la cima de sus carreras a través de la imagen impecable. No puedo dejar que el miedo me defina, pensó mientras se miraba en el espejo, ajustando la corbata. Hoy es un nuevo comienzo. La sala del panel era imponente, llena de líderes que habían sido forjadores de opinión en el mundo empresarial. Alejandro podía sentir sus corazones palpitar en la misma frecuencia, una mezcla de expectación y ansiedad.
Cuando llegó su turno, se presentó con la frente en alto, decidido a mostrar la autenticidad que había cultivado en sí mismo. Sin embargo, no era solo una presentación, era el relato de un viaje personal. Comenzó a hablar de su conexión con Carla y Samuel, revelando cómo ayudarlos había transformado su perspectiva sobre el éxito. Puedo decir que mi vida ha cambiado desde que empecé a involucrarme en la comunicación de Samuel. Aprendí que el éxito no se mide solo en cifras, sino en el impacto que generamos en las vidas de los demás, expresó con un fervor genuino que resonó en la sala. Las miradas cambiaron, y se notó un interés renovado. Alejandro notó cómo algunos nodos escuchaban atentamente, mientras otros tomaban notas. Las dudas comenzaron a disiparse cuando él compartió ciertas vulnerabilidades, como el miedo a no estar a la altura de su pasado y el reto de combinar dos mundos tan dispares. Sin embargo, no fue solo su historia lo que capturó la atención. Alejandro invitó a sus colegas a reflexionar sobre sus propios desafíos, creando un sentido de comunidad en la sala. Nadie tiene que enfrentarse a sus luchas en soledad, dijo, mientras sentía cómo las piezas de su vida se unían. Aquella vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Al final de la presentación, una sensación de alivio lo envolvió. Había dejado todo en la mesa, expuesto al mundo, y su autenticidad resonó profundamente en su audiencia. Se sentía como si hubiera levantado un peso de sus hombros. No solo había hablado de resultados, había inspirado a otros a ver el valor en ser humanos, a permitirse errar y aprender. Tras la reunión, las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Tu historia es un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, le comentó una de las panelistas, mientras otros asistentes se acercaban para compartir sus propias experiencias similares. Había logrado abrir un espacio para la conexión genuina. No obstante, la verdadera prueba ahora era llevar esa transformación de vuelta a su empresa. Alejandro se había comprometido a crear un entorno donde todos pudieran expresarse sin miedo, un legado que se sentiría tangible no solo en las ganancias, sino en el crecimiento personal de cada miembro del equipo. Tenía el firme propósito de canalizar ese nuevo impulso hacia un proyecto que integrara la iniciativa para ayudar a niños en situaciones similares a las de Samuel en su empresa. De regreso en la oficina, Alejandro se sentó con su equipo. Quiero que discutamos la posibilidad de lanzar un programa que conecte el trabajo que hacemos aquí con causas sociales. La meta no es solo generar ganancias, sino generar impacto, expuso. Los rostros de sus colegas se iluminaban. La idea resonó, y muchos se sintieron inspirados a aportar. El tiempo pasó, y Alejandro observó cómo la cultura de su empresa se transformaba. Las barreras que solían existir entre él y su equipo se disolvieron. La autenticidad creó un lugar donde la creatividad y la empatía podían prosperar. Cada logro, por pequeño que fuera, reflejaba una nueva forma de medir el éxito. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un referente no solo por sus logros empresariales, sino por su capacidad de conectar con los demás a un nivel profundamente humano. La gratitud hacia Carla y Samuel, y todos aquellos que le habían mostrado la importancia del amor y la conexión, lo acompañaba diariamente. De hecho, las sonrisas en el rostro de Samuel se convertían en gasolina para su espíritu empresarial. Era un nuevo Alejandro, un líder que había conquistado su propio vacío, demostrando que el verdadero éxito radica en las relaciones genuinas y el impacto que dejamos en el corazón de las personas. Había logrado un equilibrio perfecto entre sus dos mundos, donde las lecciones de vida y el liderazgo empresarial se entrelazaban para crear un legado que trascendería más allá de las cifras. Al mirar atrás, Alejandro supo que había hecho las elecciones correctas. El vacío ya no existía, su vida rebosaba de significado, propósito y la alegría de saber que había elegido ser más que un empresario exitoso. Era un agente de cambio, dando voz a quienes la habían perdido. No lo olviden, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es respaldar al canal con estas acciones. No esperen ni un segundo más.